En el anterior video habíamos estado hablando sobre la madurez espiritual, sobre obedecer a Dios, a nuestro Padre. Y Dios tiene una especial manera para que podamos obedecerle y seguir su camino. Tiene este instrumento que es la disciplina. Disciplina significa corrección y dirección según su significado bíblico, ¿no? Y quería hablar sobre el ejemplo de Abraham. Abraham para muchos es el padre de la fe, pero también podríamos decir que fue un hijo disciplinado, un hijo con tantos defectos como todos nosotros, todos los seres humanos. Él fue llamado por Dios, un siervo de Dios, ¿no? Él le creía a Dios, que Él era el creador y su Dios. Y Él fue llamado desde su casa, desde su tierra, a una tierra desconocida, a una tierra lejana, donde había muchas personas que no conocían a este Dios, a nuestro Padre. Y bueno, él era un hombre casado con Sara, él no podía tener hijos, no podían tener hijos. Y también Dios le había dado promesas que él guardaba en su corazón, le había prometido que iba a tener un hijo, aunque tuvo que esperar hasta los 100 años para ser papá, pero Dios había cumplido su promesa. Y fue un hombre con muchos problemas, como nosotros también. Él era un hombre que también tenía miedo. Lo podemos ver en la historia, en la porción de la palabra, cuando él se encuentra con Abimelech, que era un rey de ese lugar a donde había ido a vivir. Por ejemplo, en Génesis, en Génesis 20. Bueno, su historia está en Génesis, que es mi libro favorito de la Biblia, porque ya desde el principio de la palabra habla Dios de su gracia, de su amor infinito con nosotros. Y bueno, se había encontrado con este rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, en esa tierra donde él había ido a vivir. Allí no conocían a Dios, hacían cualquiera, vivían en pecado, era gente perversa y gente muy malvada. Y él tuvo miedo, ¿no? Él fue a verlo y tuvo miedo y mintió, dijo que Sara, como era tan hermosa, tenía miedo de que lo mataran y se quedaran con su esposa. Entonces dijo, es mi hermana. Pero resulta que Abimelech tuvo un sueño donde Dios le habló y le dijo, esa es una mujer casada y es de Abraham. Bueno, en fin, Abimelech lo enfrentó y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿No? Como diciendo, Dios iba a castigar al pueblo de Abimelech por la mentira de Abraham. Y él dijo, realmente conocí que acá no hay temor de Dios en este lugar. Acá no conocen a Dios y tuve miedo. Pensé que me iban a matar. Y bueno, esto es tremendo, ¿no? Conocemos al Abraham que tiene miedo y miente. Y Abimelech le dice, anda, toma a tu esposa y anda a vivir a una parte de este lugar. No quiero tener problemas de alguna manera, ¿no? Tremendo, tremendo como Dios lo protege a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a heredar esa tierra donde él iba a vivir. Era una tierra riquísima, donde había muchos frutos, daba esa tierra, había muchos bienes. Dios había enriquecido ese lugar preparado para Abraham y su descendencia. Pero Dios lo había enviado para salvación a ese lugar. Y esto es lo que hoy quiero compartir. Dios había enviado a Abraham a salvar a otros, a hacer testimonio de que Dios era el Dios verdadero. En un momento también Dios le pide a Abraham, su hijo, que lo sacrificara. Y bueno, Abraham obedece, va y quiere sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Cuando ya había recibido la promesa de Dios. Y Dios le dice, no, ya comprobé que vos me crees. La fe de Abraham tenía que ser probada. Es maravillosa esta historia porque hay muchísimo de lo que hablar. Y él había creído al Señor porque Dios le había dicho, en tu hijo Isaac vas a tener descendencia. Entonces él le creía a Dios que a pesar de que él sacrificara a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo a Isaac y darle descendencia. En un momento en la palabra, cuando él va camino a sacrificar a Isaac, le dice a su siervo, espérennos acá que vamos a volver. Eran palabras de fe, porque supuestamente iba a matar a Isaac, ¿no? Tremendo. Pero además de esa fe,
Dios me hablaba a mi corazón algo tremendo y era el temor de Abraham, era la religión que Abraham traía en su corazón. Dios tiene esta disciplina para sacudir la religión de nuestro corazón. Muchas veces en la palabra, la disciplina se la compara con una vara. La vara de Dios, la vara del buen pastor que corrige, que guía las ovejas, que las agarra así, vení, no te me escapes. Esa es la vara de Dios, la disciplina que tiene, ese amor, ese cuidado que Dios tiene con sus hijos. Dios le estaba demostrando a Abraham que él decía, no hay temor de Dios acá, como que los miraba despectivamente a este pueblo pagano que hacía muchísimas cosas malas, y Dios le estaba enseñando que le había llevado a ese lugar no solamente para heredar la tierra, no solamente para que Abraham y todos sus descendientes disfrutaran de Dios, sino que también para dar testimonio a toda esa gente que estaba viviendo ahí, necesitaba luz porque vivía en oscuridad. Y Dios lo había puesto en esta situación de sacrificar a su hijo. Porque le estaba Dios demostrando, mirá Abraham, vos no sos mejor que ellos. Mirá cómo te encontrás sacrificando a tu hijo. La gente pagana del lugar, tenía 3 dioses, porque habla de los filisteos, el dios Dagón, Baal y Astarot o Astaret. Bueno, tiene diferentes nombres, diferentes traducciones, pero eran los demonios que estaban, ¿no? Que ellos adoraban, ese pueblo pagano. Es tremendo, ¿no? Porque ellos sacrificaban a sus hijos para tener mejores cosechas o para lo que sea, ¿no? Que estaban necesitando y no conocían al Dios verdadero. Sin embargo, Dios le estaba demostrando a Abraham, mira Abraham, tenés que dar testimonio, tenés que ser amigo de ellos, tenés que acercarte a ellos. Y Dios lo había enriquecido a Abraham con un propósito. El único propósito por el que Jesús vino a este mundo. Jesús vino a este mundo a traer salvación. Y Dios había enriquecido a Abraham no solo porque lo amaba, sino que estaba este propósito de traer salvación. En un momento Dios le da el pacto de la circuncisión. Esto era una señal de que Dios siempre iba a ser su Dios e iba a estar con ellos. Y Dios le había dicho 2 cosas. Vas a circuncidar a los hijos nacidos de tu casa y a los extranjeros, o sea, a los siervos que vos compres los vas a circuncidar. Porque si Abraham era enriquecido, iba a tener mucho ganado, muchas cosas para hacer, entonces iba a necesitar más siervos. ¿Y qué iba a hacer? Los iba a comprar. Y esto es poderoso, porque ellos también iban a ser circuncidados, esos extranjeros. Dios quería salvar muchas personas de ese lugar. Y es tremenda esta salvación de Dios. La disciplina de Dios es para salvación. A veces pasamos por turbulencias, cosas difíciles, pero son para salvación. Son para no ser destruidos. Habíamos dicho también la vuelta pasada que tenemos un corazón pecaminoso, una naturaleza pecaminosa que nos lleva a destruirnos. Y estas cosas están en nuestro corazón que quieren destruirnos y Dios no lo va a permitir. Tiene esa vara, esa disciplina para cuidarnos y no va a permitir que seamos destruidos. Pasamos cosas difíciles, enfermedades, accidentes, muerte, pero Dios tiene un solo propósito y es la salvación. La palabra de Dios dice, yo castigo y reprendo a todos los que amo. Y quería también comentar este tema de los dioses. Saben que estamos en tiempos abrámicos, en tiempos de Sodoma y Gomorra. Habíamos hablado que a Baal se le sacrificaban los hijos para tener mejores cosechas, pero también este dios Dagón, dicen los estudios que era un dios mitad hombre y mitad pez, de la cintura hacia abajo. Esto nos habla del tiempo que estamos viviendo, de la diversidad sexual, de lo que se está hablando ahora. Y creo que también por eso Abraham tuvo miedo y dijo, es mi hermana, ¿sí? Como queriendo ocultar ese matrimonio santo establecido e instituido por Dios. Hoy escuchamos de noticias
de personas teniendo relaciones sexuales con objetos, con animales, con menores. Todo esto quieren llevar a la legalidad y esto dice Dios que es perverso, ¿sí? Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y también Astarot, esta diosa de los cielos. Las personas ponen la esperanza en las estrellas, en la luna, en el sol, en los planetas, viendo cuál es su futuro, cuál es su fortuna, su suerte. Dios tampoco quiere esto para su pueblo, para las personas del mundo. Dios quiere traer salvación y Dios nos disciplina. Dios va a disciplinar a su iglesia porque quiere sacudirnos la religión. Él quiere que le conozcamos. Aunque sucedan cosas malas, como habíamos dicho, todo lo vivo en la carne, todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el momento que le creemos a Dios, ya le pertenecemos a Él y todo lo que vivimos es con un solo propósito, para salvación, para bien, todo obra para bien. Y Dios nos guía por este camino de obediencia, a pensar bien. Dios nos llamó a predicar y Él va a convertir a las personas. Quiere acabar con ese espíritu religioso que traemos muchas veces de cerrarnos, ¿no? El término religión en realidad es un término digno, pero en el ámbito, en la jerga cristiana, lo utilizamos despectivamente como para decir te estás cerrando en tus ideas, en tus dogmas, estás siendo frío, no estás teniendo amor con tu prójimo. Y esto es tremendamente poderoso. Dios nos quiere librar de ese espíritu religioso. Abraham, no te cierres, vas a ser probado. Así lo hizo Dios y le demostró, ¿no? Porque como vemos en el siguiente, después de que él entrega a su hijo y vuelve, él muere su esposa Sara y le dice, no, Abraham, somos amigos, yo te regalo la tierra. Y esto es poderoso porque después de esa prueba, ellos eran amigos. Y esto era lo que hoy quería compartirles, que la iglesia no puede estar dormida, tiene que ser una iglesia de fuego, una iglesia encendida, una iglesia que no es fría, ¿sí? No es religiosa, es una iglesia con los brazos abiertos. Saben que más atrás, cuando en la historia, ¿no? En Génesis que estábamos leyendo, el rey de Sodoma y Gomorra les dice, Abraham, entregame las personas y quédate con los bienes. Sabemos que el diablo anda como león rugiente y también sabemos que le queda poco tiempo, ¿no? Y le decía a Abraham, entregame las personas, quédate con toda la plata. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere la preciosa alma del varón, quiere las almas humanas, a cambio de dinero, a cambio de todos los lujos de este mundo. Pero, sin embargo, Dios no le permitió hacer esto a Abraham. Le dijo, yo he alzado mis manos al cielo que no iba a tomar nada tuyo. De este rey de Sodoma y Gomorra que después fue destruido con fuego del cielo. Estamos en tiempos finales, muy, muy finales. Y es urgente. Es urgente predicar el evangelio. Es urgente que seamos apercibidos. Es urgente que sacudamos esta religión que traemos. Es urgente. Y toda la gloria sea para nuestro Señor, toda la honra sea para Él. Que Dios te bendiga.